Gracias. Pues la siguiente persona a la que quiero presentar es a Miquel, que ya se ha presentado aquí, ¿vale? Y que todo lo que diga me va a decir no deberías haberlo dicho, pero en todo caso sí, mencionar, como decíamos al principio, ¿no? Está codirigiendo la cátedra, pero él es doctor en psicología, filosofía y doctor en business administration, ¿no? Y algo que quizá conocemos menos de Miquel es bueno, cómo ha trabajado y ha publicado un montón de cosas también relacionadas con la ética. Justo ahora decíamos en los pasillos si todo esto está relacionado, ¿no? Y me encanta mencionar el título del último libro que ha publicado, que me parece que también ha sido como muy citado. Dice, consigo los objetivos, consigo lo que quiero, pero ¿estoy haciendo lo correcto? 22 respuestas sobre cómo la toma de decisiones en los negocios. Bueno, pues este es Miquel y todo lo que habéis visto antes. Miquel nos introducirá a la mesa redonda. Eso es, él va a facilitar la mesa redonda. Es un lujo, por favor, Miquel. Muchas gracias por esta inmerecida también y un poco seguramente exagerada presentación. A ver, permitidme un minuto para dar la réplica a Carlos. Lo que ha hecho me ha cogido imprevisto y no he sabido qué decir en ese momento, ¿no? Y es costumbre en el mundo académico pues dar réplica a las intervenciones, ¿no? Vamos a ver, de hecho, ahora estoy empezando a entender porque cuando estábamos hablando del simposio, y apareció la palabra flourishing, florecimiento como título del simposium, no sé exactamente, no recuerdo quién la propuso, vi que me sorprendió incluso un poco que Carlos la aceptó como de entrada, así sin protestar. Suele protestar, suele replicar, y en cambio la protestó sin replicar. Claro, después he ido entendiendo por qué entró tan fácilmente esta palabra en Carlos, ¿no? En cierto modo. Flourishing tiene esta cosa, uno de los significados, tiene muchísimos, uno de los significados es este de hacer crecer. Claro, entiendo muy bien por qué Carlos recogió esta palabra, porque es lo que él hace, es lo que él ha hecho, es lo que hizo desde el primer día que vino, recuerdo, a la universidad diciéndome que quería hacer una tesis sobre un tema muy raro que no sabía si iría a ninguna parte. El tema ese. Plantó una semilla. ¿Y qué es lo que...? Y la ha hecho crecer. Y la ha cuidado, la plantó en mí. Y la ha hecho crecer, y la ha cuidado, la ha hecho florecer. Y eso es lo que hace con todo el mundo. Eso es lo que ha hecho a partir de ese momento con prácticamente todas las personas que tienen contacto con él. Les planta una semilla, les hace florecer, ¿no? Eso es lo que ha hecho conmigo, lo que quizás ha hecho con muchas otras personas. Por eso no puedo menos que darle las gracias, ¿no? Y reñirle un poco también, porque para hacer estas... Mi buen amigo. Bueno, vamos a ver, yo soy profesor sobre todo lo que soy es profesor de universidad, de hecho se va a notar seguramente porque estoy acostumbrado a hablar en otro tipo de públicos, mi entorno es el aula, mi entorno son los estudiantes, la discusión cara a cara con ellos, con mis colegas, con los quizá eso, ¿no? Soy profesor de universidad. Lo digo porque el primer día, además, yo doy una asignatura en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, una asignatura de introducción a la dirección de empresas. De primer año, el primer trimestre. Y a veces suele coincidir que es la primera clase.
que tienen los estudiantes, ¿no? Y en esa primera clase les lanzo una pregunta. ¿Cuál es el objetivo de la empresa? Ustedes se quieren dedicar a la empresa, pues ¿cuál es el objetivo de la empresa? Respuesta, seguramente la pueden anticipar. ¿Cuál es el objetivo de la empresa? Ganar dinero. Es lo que dice todo el mundo. Si se lo pregunto a mis colegas economistas, muchos de ellos, también la respuesta que te dan es que el objetivo, el fin de las empresas es ganar dinero. Ellos quizá lo dicen de un modo más pedante, elegante, la maximización de beneficios y tal y cual, pero en el fondo, el fin de la empresa es ganar dinero. Maximizar el beneficio. Es decir, y si se lo preguntas en otros entornos, suele haber una respuesta muy parecida, ¿no? Entonces, parece ser como que culturalmente tenemos incorporado en nuestros esquemas mentales, socialmente, que esto de las empresas va de ganar dinero, de cumplir objetivos y ganar dinero. Por tanto, aquí surge la pregunta de decir, bueno, con lo cual eso, vamos a ver, eso del propósito compartido, del contribuir, del hacer crecer, es ficticio, es en cierto modo, un espejismo. ¿Es una ilusión? Algo que quizás nos gustaría mucho, pero en realidad tiene poco de realidad, porque la realidad en el fondo son, no sé, pensemos a ver, mañana en qué empezaremos a pensar tan pronto lleguemos al trabajo, ¿no? Quizás objetivos, quizás ratios, quizás... en el fondo es eso lo importante. Hay otra constatación. Y es que me parece que esta pregunta, que es la que tenemos que intentar responder aquí y esclarecer, esta pregunta pienso que no la tenemos que contestar los académicos, la tienen que contestar los empresarios. Es a ellos a quien hay que preguntarles cuál es el objetivo de las empresas, que nos cuenten, que de alguna forma nos cuenten ellos cuál es el objetivo. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer ahora. Se lo vamos a preguntar, ¿no? Aquí me parece que al menos los académicos lo que tenemos es simplemente que preguntar, escuchar, aprender y lo que nos cuenten, lo que contéis también todos vosotros, pues después se lo contaremos a los estudiantes, ¿no? Un poco para que sepan cuál es la verdad, ¿no? Hay otra cuestión también que plantea una cierta pregunta, ¿no? En torno al flourishing. Esta palabreja que hemos querido poner en el... Ahí también hay cuestiones profundas a plantear, ¿no? De hecho, flourishing, el florecimiento humano, en cierto modo, es una palabra que ha florecido ella misma, ¿no? Es decir, en el fondo surge a partir de una reflexión digamos, en el entorno de la ética teórica, ¿no? De ahí pasa a la ética empresarial y de la ética empresarial pues ha llegado a incorporarse, ahora ya es una palabra relativamente incorporada al lenguaje de lo que podríamos llamar la dirección de empresas o el management, ¿no? Sin embargo, es una palabra compleja. De entrada es difícil de traducir en castellano, ¿no? Porque es difícil de recoger todos los matices que la palabra florecimiento tiene en su versión inglesa, ¿no? y que ha ido recogiendo en su florecimiento, ¿no? Y sobre todo ahí también hay otras preguntas, ¿no? ¿Qué tiene que ver eso con el propósito, por ejemplo, ¿no? O por qué las empresas ahora tienen que interesarse por el flourishing, por el florecimiento, el desarrollo, el hacer crecer humano, ¿no? No tenemos suficiente ya con la responsabilidad social, con la sostenibilidad, con los objetivos de desarrollo sostenible, y ahora en el PAC nos meten encima el flourishing, ¿no? No representa esto, os lo pregunto, no representa una cierta, o no lo veis como una cierta sobrecarga de vuestra responsabilidad. ¿No estamos sobrecargando a las empresas con una responsabilidad que quizá no les compete? ¿No les desvía eso quizás
de su misión, de su propósito propio de lo que son las empresas, ¿no? Estas son un poco las preguntas que vamos a intentar plantear aquí y que ahora vamos a discutir con las personas que nos acompañan, que saben de esto, lo han practicado y que nos van a responder a esta pregunta para que al menos yo después o nosotros lo podamos ir y contárselo a los estudiantes y a los colegas, ¿no? Bien, pues en primer lugar, invito a subir a los que me acompañan en la mesa, y él que me acompaña a la mesa redonda, por favor, si queréis. Andrea, si quieres sentarte, Andrea. Sí, allá, aquí, tercero. Sí, y así está. Pues. En primer lugar, Andrea Sánchez. Ella es, en este momento es la directora corporativa de sostenibilidad del grupo IF, compuesto por una serie de bancos, ¿verdad? Si no me equivoco. Empezó a trabajar desde muy joven, más joven de lo que es ahora, en proyectos de desarrollo, en proyectos de propósito también, aunque quizá en ese momento quizá no lo conocías con el término propósito, pero ya estabas trabajando con el propósito, ¿no? Se forma en Estados Unidos, trabaja primero para la Fundación Lealtad, sobre todo intentando contribuir analizando prácticas de buen gobierno y gestión de ONGs, y vi también que te estabas ocupando en facilitar el que otros sean generosos, ¿no? Facilitar un poco mecanismos de encontrar donantes para distintas organizaciones del tercer sector. Y cuando regresas a España te vas a trabajar al grupo ICF, en la que ahí que también me ha llamado la atención, buscando primero la alineación, ¿no?, de estos bancos, y también hablabas de ese tránsito, el tránsito desde las ideas de responsabilidad social, incluso de solidaridad, filantropía en las empresas, el tránsito hacia un concepto de sostenibilidad entendido un poco más amplio, ¿no? Y por si este pack fuera poco, incorporas y estás trabajando ahora, y eso me decías, en el propósito, la incorporación del propósito en las organizaciones. Vamos a ver, Andrea, tu trayectoria profesional, que tú llamas corta, será quizá en el tiempo. De hecho, está todo de lo que queremos hablar. Está todo en esa vida, ¿no? Desarrollo, generosidad, servicio a las personas, responsabilidad, sostenibilidad, propósito. Está todo, ¿no? Con lo cual, ¿qué te puedo preguntar? Yo diría, casi lo único que puedo decir es explícanos tu vida. Explícanos tu trayectoria, tu trayectoria, y ya después iremos preguntando un poco tu trayectoria profesional, Vale. Me refiero, la profesional. Gracias, Miquel. ¿Cómo lo has vivido todo esto? Pues de una manera bastante interesante, pero bueno, entré en el grupo hace 3 años, por poneros un poco en contexto. Es un grupo español familiar que lleva en Latinoamérica como 65 años, más o menos, en distintos países, en temas de bancos pues en Guatemala, en Venezuela, en Ecuador, en Perú. También hay una pequeña oficina en Miami. Todos ellos independientes entre sí, o sea, no se llaman de la misma manera, tienen en común que hay un accionista detrás de todos ellos, ¿no? Pero todos tienen sus propias estrategias, sus propias realidades locales, se respeta mucho esa realidad local y esas estrategias que llevan ellos. No hay una oficina en Madrid de 200 personas llevando nada, somos 7 gatos ahí, aquí hay 3 que me han acompañado. Y bueno, de alguna manera es un poco esa mano izquierda entre
la realidad local, ¿no? Y qué podemos aportar nosotros desde Madrid, desde la oficina, y siendo conscientes de que cada banco es independiente y tiene su propia realidad, ¿no? Y bueno, pues entre un poquito, como comentaba Miquel, con todo el tema de filantropía que se estaba haciendo, ¿no? Esto se está haciendo alguna cosa en distintos países, pero un poco desalineado y no sabemos muy bien cómo ni hacia dónde. Y bueno, pues poco a poco se fue abriendo la lata de gusanos, esa de, oye, pues esto es una cosa, pero en realidad apunta a que todos vamos hacia una cosa que es sostenibilidad, que es más transversal. Y bueno, con Inés, que está aquí, que lleva toda la parte de recursos humanos, apareció el tema de propósito y me dijo, oye, nosotros trabajamos mucho un tema de valores, es un grupo con una cultura muy particular, creo que es algo que se palpa en todos los bancos, se nota que es algo que viene de un sitio con una filosofía muy concreta y algo que está ahí en el ambiente, ¿no? No se sabe muy bien qué, pero está, entras en la oficina y lo sientes y lo ves, y los chicos de dependencia que nos han acompañado pues entran y también dicen, no sabíamos si esto era como, que os veíamos en cámara y no sabíamos si era un escenario, o sea, creían que era como un fondo de mentira, es una oficina como muy particular. Y entonces, bueno, con Inés, ella decía, es que esto de propósito y sostenibilidad es que va muy de la mano, habla de lo mismo, de largo plazo. Nosotros somos un grupo muy a largo plazo y pues hay algo ahí, ¿no? Empezamos a trabajar valores, ella llevó todo el proyecto pues hace 7 años y los valores sí son compartidos en todas las instituciones y de ahí pues consideramos que pues, podía ser un paso 2.0, ¿no? A ese proyecto de valores y de tema de cultura en la organización y de verbalizar algo que siempre ha estado ahí un poco implícito, ¿no? Sacarle un poco a la luz. Creo que es un grupo que no es muy de explicitar las cosas se hacen, están ahí, se tienen, es una cosa que se vive, pero nunca se había puesto en palabras. Entonces, pues así empezamos con el proyecto de propósito y lo primero que hicimos fue pues hacer un ejercicio, la oficina aquí en Madrid, de oye, como grupo, ¿cuál es nuestro propósito como grupo, ¿no? Y en ese ejercicio participaron también varias personas y de ahí ya cada banco ha definido sus propios propósitos y estamos trabajando pues en todo ese deployment, ¿no? De propósitos, misiones participadas, embajadores, y cómo vamos aterrizando todo eso, que bueno, es el principio del iceberg, por así decirlo, pero ahí estamos. Muy bien, muy bien. Después ya haremos algunas preguntas más sobre eso, pero antes vamos a comentar un poco con Elvira Arango. Ella es la directora corporativa de liderazgo y cultura de Mapfre. Lleva una larga y exitosa carrera, intensísima carrera profesional, trabajando en el campo consultoría, recursos humanos, estrategia, comunicación también en sectores distintos, sanidad, ingeniería, sectores financieros también. Y buena parte de esa carrera profesional ha sido en Mapfre, ¿verdad? Donde te has ocupado, sobre todo, ha sido... Mapfre es una compañía extendida a 40 países, me parece que me comentabas, donde ha sido directora corporativa de formación en la compañía, responsable de todos los procesos de aprendizaje, selección, cultura corporativa y gestión del conocimiento, ¿no? Vamos a ver, también un poco comentando antes, hablabas de que el propósito en Mapfre es cuidamos lo que te importa. Seguramente nos hablarás un poco de un concepto. Pero a mí me ha llamado la atención la palabra cuidar, porque me parece que conecta muy directamente con lo que es el flourishing, ¿no? Con lo que es el florecimiento, el desarrollo personal y colectivo, y pone de relieve una de esas dimensiones que tiene el florecer, ¿no? Que es el cuidar a otro, ¿no? De hecho, tú resumías un poco antes el trabajo llevado a cabo en la compañía con la frase ayudar a crecer a otros creciendo uno mismo, ¿no? Por parte de los... Bien, por ahí va la pregunta que te haría, ¿no? ¿Qué entendéis por cuidar? ¿Cómo lo hacéis también, ¿no? ¿Qué es, en cierto modo, un líder que cuida? Bueno, es un reto. Es un reto. Para nosotros nosotros somos una empresa, como decía Andrea también, con una fuerte cultura corporativa. Durante muchos años esa cultura no estaba escrita, ahora está escrita. Y eso nos permite difundirla y desplegarla y ayudar a que todos nuestros grupos de interés, empezando por los propios empleados, la interioricen y la lleven a su día a día.
el verbo cuidar o la palabra cuidar yo creo que se remonta a nuestro origen. Nosotros el próximo 16 de mayo cumplimos 90 años de historia y empezamos cuidando a agricultores que estaban en el campo en la zona de Extremadura y Andalucía en el año 33. Y hoy en día somos una empresa global, que no multinacional, que es diferente. Estamos en más de 40 países y la palabra cuidar ha estado siempre con nosotros en nuestros valores, en nuestras campañas comerciales y ahora, afortunadamente, en un propósito que se ha definido. No es que no estuviera definido, es que no se había comunicado. Luego tendré la oportunidad de hablar un poquito más de propósito y de liderazgo, pero cuidar es estar ahí porque nosotros vendemos confianza y tenemos que responder a las expectativas de nuestros clientes estando a su lado cuando más nos necesitan. Y esa es nuestra meta, estar ahí y acompañarles para que ellos puedan avanzar con tranquilidad y pensar que la actividad del seguro está detrás de cada pequeño, mediano o gran proyecto. Detrás de este edificio hay o debe haber un seguro por si algo pasa. Detrás de un coche, una casa, una vida, unos ahorros, hay o puede haber un seguro para cubrir una situación de riesgo o un viaje o una gran compañía. Entonces, nuestro reto, nuestra meta es estar ahí para ayudar a las personas y a las empresas a avanzar de manera más tranquila y cuidarles. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Y en tercer lugar, podemos hablar un poco con Marta Lozano. Marta Lozano es la directora global de excelencia de clientes y marketing digital en Castrol y Grupo BP. Eso es. Más de también muchos años de experiencia, sobre todo en temas de comunicación y marketing en empresas multinacionales, sector energético, el sector retail, automoción, servicios financieros. Me decía también que ella es una apasionada del servicio a los clientes, ¿no? Y también, y ahí vuelve a aparecer la palabra, una apasionada para ayudar a crecer, del hacer crecer, ¿no? Del crecer, ¿no? Transformando empresas, ahí también con énfasis y con un cierto apoyo en lo digital, ¿no? y en la sostenibilidad. Vamos a ver, Marta, trabajas en el desarrollo sostenible desde el marketing digital en un sector, que es el sector, digamos, hidrocarburos, vamos a definirlo así, un sector que en cierto modo está en el ojo del huracán y está un poco siempre bajo sospecha. Y en el que las estrategias un poco de sostenibilidad, propósito, ligadas al propósito, etcétera, son a veces percibidas como marketing, son percibidas como una cierta táctica, ¿no? La pregunta sería, ¿cómo hacéis para que el desarrollo del propósito y la sostenibilidad, las acciones de sostenibilidad, no sean percibidas como un espejismo? Como a veces pasa, cuidado, con estos tipos de empresas o sectores y en otros también, ¿no? Sin duda, pero en la industria en la que yo me muevo del petróleo, imaginaros, estamos en el top 10 del ranking de las más criticadas y, lógicamente, todavía nuestra respuesta debe ser más asertiva, ¿no? Y mucho más coherente y consistente. Bueno, decir, y desde un punto de vista del marketing y la comunicación, que es a lo que yo me dedico, pues imaginaros, ¿no? Cualquier campaña de marca, campaña institucional, reputacional, pues más mirada con lupa que nunca, porque nos pueden tildar de greenwashing, de pinkwashing o llamémoslo como queramos, ¿no? Entonces, efectivamente, en un sector bastante controvertido en ese sentido. Y quería hablaros de BP en concreto. Castrol es la marca de lubricantes del grupo BP, un grupo enorme que está en 140 países, realmente multinacional, global, 80.000 empleados, porque todo empieza, para que me podáis acompañar en el viaje, porque todo empieza con el nombramiento hace 3 años de nuestro nuevo consejero delegado a nivel mundial, Bernard Looney, que llega a la compañía y lo primero que hace es necesitamos un cambio de posicionamiento estratégico global, pasando de ser
una compañía internacional de petróleo a ser una compañía de energía totalmente integrada. Y eso requiere que revisitemos de nuevo el propósito que hace unos años nos habíamos marcado. No cabía otra forma de proceder, sino era realmente revisando de nuevo ese propósito. Y con el apoyo de consultores tan buenos como los que estáis aquí y con la contribución de muchos de los empleados de la compañía, creamos el nuevo propósito, que es el que nos acompaña en todas nuestras decisiones estratégicas, que es, en español suena un poco peor que en inglés, pero es reimaginando la energía para las personas y para el planeta. Imaginaros, ¿no? El triple impacto, beneficio económico, social, medioambiental, todo en uno, pero que tiene que estar fundamentado en un plan de acción muy, muy concreto. No nos podemos quedar en reimaginar la energía para las personas y el planeta si no lo bajamos a una serie de objetivos y a un plan de acción muy ligado a los ODS de la ONU, por supuesto, pero sobre todo qué significa para nosotros en nuestro día a día. Hemos trabajado mucho en ello y en la parte de marketing, un poco para daros un ejemplo, nosotros nos hemos marcado 10 de estos objetivos están ligados a contribuir a BP Net Zero, que al final es que en el año 2050 o antes podamos contribuir y ayudar a la sociedad a cero emisiones netas. El segundo es ayudar a las personas y a las comunidades donde BP opera en todo el mundo. Y el tercero es ayudar al final a que el planeta en el que van a vivir futuras generaciones pues no lo destruyamos teniendo la oportunidad de no hacerlo. Y bajando el tema de la comunicación y al punto de greenwashing, una de las decisiones que tomamos en el momento en que nos marcamos la nueva visión propósito de reimaginar el planeta fue parar todas las campañas de comunicación institucionales y corporativas que teníamos en el momento, porque no habíamos determinado todavía cuál iba a ser el plan de entregables que iba a estar por detrás. Y lo que no queríamos bajo ningún concepto es ser percibidos como una compañía que entrega mensajes vacíos, hipócritas y que al final se tilda de greenwashing. Fue una decisión difícil porque imaginaros, una empresa global con todo el montaje y lo que es una campaña de comunicación global, un montón de millones de euros invertidos, quitamos todo, absolutamente de todos los mercados y dijimos, tenemos que ser transparentes, volveremos a campañas reputacionales, a campañas institucionales, solo cuando estemos preparados para transparentemente y con total confianza podamos demostrar qué es lo que estamos haciendo al mundo, al planeta, a nuestra competencia y a todos los que formamos, ¿no?, este ecosistema. Decisión difícil, pero lo que hicimos fue dedicar todos esos recursos a trabajar con reguladores, con legisladores, con nuestros competidores, incluso con nuestros partners, con nuestros proveedores, en esas políticas de cambio climático que realmente teníamos que priorizar sobre nuestros intereses individuales y de compañía. Entonces yo creo que de alguna manera responde a espejismo, puede ser, pero tienes que cambiar totalmente, tienes que realmente decir, hay que afrontar esto de otra manera, no podemos seguir haciendo lo que hemos estado haciendo y por aquí subyace, por supuesto, una cultura y un cambio de cultura empresarial brutal que nos tenemos que creer todos y cada uno de nosotros, donde el framework que tenemos creado también por un equipo magnífico de People and Culture tiene también el componente de We Care. Me ha encantado oírte, Elvira, decirlo porque una de nuestras 3 patas de Who We Are, que llamamos quiénes somos, una es vivir el propósito, la segunda es Play to Win, jugar para ganar, porque al final tenemos que entregar una cuenta de resultados, pero podemos hacerlo de una manera ética, responsable, de una manera comprometida, con agilidad y digitalización también. Y el tercer componente es We Care. Nosotros nos preocupamos de los demás y cada uno de los empleados tenemos que hacerlo una realidad en el pequeño espectro en el que trabajemos. Tenemos el We Care o el We Love, que también ha salido esta mañana como un componente clave. Muy bien, muchas gracias. Y por último, Javier Armentia. Él es socio y cofundador de CREAS, un sistema de inversión sobre todo, gestionáis inversión en impacto social y medioambiental. Anteriormente ocupó diversos cargos en una multinacional importante, Johnson & Johnson, del que fuiste también, me parece, director general, desarrollando ahí sistemas de responsabilidad social y también procesos para la interiorización del propósito, ¿no? Y después fundas CREAS, que es un fondo de inversión para proyectos sociales
y desarrollas también actividades de coaching. Me parece que este es un poco tu perfil, ¿no? Vamos a ver, decís que el propósito vuestro es, comentábamos antes, la integración de dos mundos, en el fondo, ¿no? El social y el empresarial, ¿no? Demostrando que una inversión puede tener impacto para ayudar a construir un mundo mejor. Este es más o menos la pregunta sería, ¿cómo lo hacéis para unir esos dos mundos, el empresarial y el social, que a veces a priori pueden parecer como muy distantes? ¿No? Pues déjame bueno, primero hacer un previo. Muchas gracias. La verdad es que para mí, yo pensaba que iba a venir a una especie de cosa en la que iba a haber 10 o 20 personas. Y lo del florecimiento no pensaba que iba a traer a tanta gente. Y la verdad es que mucha valentía en la organización y en el nombre y elegir el nombre. Y para mí es importante porque esto me da mucha esperanza, ¿no? El ver que hay tanta gente que esto le interesa. Para contestarte, déjame ir un poco a mi trayectoria personal, ¿no? En esos 20 años de trabajar en una multinacional, había una cosa que a mí me obsesionaba mucho, que es... A ver, ¿se sigue oyendo? ¿Sí? Vale. Una cosa que me obsesionaba mucho es muchísimas horas de trabajo, muchísimos viajes, cenas con clientes, fines de semana trabajando, y al final me daba cuenta que conforme subía más en la jerarquía de Johnson & Johnson, cada vez era más interés en el corto plazo, más interés en la rentabilidad, más interés y más foco puesto en la cuenta de resultados, porque trimestralmente Wall Street tiene que dar una cifra de ventas, ¿no? Y había una especie de vacío interior de decir, tantas horas, tanta energía, tanta historia, y realmente no me llena, ¿no? Realmente lo que está ocurriendo es algo que bueno, pues unos tíos accionistas de Johnson & Johnson ganan mucho dinero, pero no me llenaba demasiado. Y luego, por otro lado, había la sensación de decir, en las multinacionales y en los años, especialmente en los años de los que estamos hablando, años 90 y muchos a 2012, que es cuando dejo Johnson, la cantidad de recursos, de dinero, de talento que éramos capaces de atraer para hacer algo que realmente tampoco le veía demasiada historia, me parecía como que me faltaba algo, ¿no? Entonces, hubo un momento en el que decido dejar Johnson y hay una pregunta, y lo decido dejar por dos razones, ¿no? Una es porque yo, que siempre me ha traído mucho lo que es el crecimiento de las personas, todo lo que es la cultura de una compañía que te permite crecer, que te permite... yo llevé a Johnson, empecé a hacer temas de coaching, año 2000, eso no era muy conocido, me formo en Inglaterra, traigo la cultura del tema del coaching a la empresa, y una cosa que haces cuando te juntas con el mundo del coaching es que haces tu propio viaje interior, ¿no? Y es la primera vez que en esa velocidad que vas a 300 por hora cuando estás trabajando ejecutivo en una compañía, y que parece que si paras el tren te das el lechón, la leche padre, pues claro, el proceso de coaching te obliga a parar, ¿no? Y te obliga a replantearte cosas. Y es la primera vez que yo tengo de verdad esa conversación interior, esa que decíamos de liderazgo es conversación, ¿no? Pero es que esa conversación empieza contigo mismo. Y es la primera vez que yo me doy tiempo a mí mismo para tener la conversación de preguntarme ¿para qué hago yo lo que hago? ¿Qué es lo que busco? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué hay detrás? Y ahí es donde, es cuando empiezo a plantearme, que además creo, y cuando habláis de propósito, que es imposible hablar del propósito de una empresa si no te has planteado primero tu propósito, porque siempre te va a sonar algo exterior, algo falso, algo que vende, pero que no, imposible interiorizar si no parte de esa conversación primero. Entonces, cuando yo me hago esa pregunta, y hay una pregunta que es, ¿para qué te ha preparado la vida hasta ahora, ¿no? ¿Qué quieres hacer y para qué te ha preparado? Entonces, cuando me digo a mí mismo, si todo este dinero, estos recursos, el talento, el tiempo, la energía, si lo dedicáramos en vez de lo que se dedica, a hacer realmente proyectos, empresas que aportan, que solucionan problemas reales, no desde el punto de vista de especulación, no desde el punto de vista de ganar más dinero, sino desde el punto de vista de que pones el centro en el problema.
Y entonces, año 2012, dejo Johnson y montamos CREAS. CREAS lo que pretende es buscar esas empresas que dan solución a problemas y que en el centro, en el ADN de la compañía, realmente está lo que le moviliza al emprendedor, lo que le moviliza al CEO, lo que moviliza a la gente de la compañía es, y además es gente con una resiliencia brutal, porque están apasionados, porque están solucionando ese problema, que realmente montan un modelo de negocio, un ganar dinero, pero un ganar dinero para hacerte sostenible, para multiplicarte, para poder escalar, pero que realmente lo que te interesa y lo que buscas y por lo que dedicas toda esa energía y ese tiempo es para solucionar ese problema, ¿no? De ahí nace el concepto de impacto, de empresa social o medioambiental y nada, pues lo que hacemos es, por un lado, pedimos dinero a instituciones, a inversores y a gente con inquietud y por otro lo invertimos en compañías que son rentables y tiene que haber un modelo de negocio detrás y tiene que estar muy profesionalizado y tiene que haber realmente, bueno, pues la parte que se hace bien en empresa, que es pues esa búsqueda de rentabilidad, pero sabiendo que el principal tema es que está solucionando un tema, el que sea, ¿no? Los años de 2012 conseguimos entre amigos 1 millón de euros, empezamos a hacer con proyectos startups muy semilla, empezamos a ver que era posible encontrar proyectos así. De ahí nos vamos a otro fondo, 30 millones, donde el salto que damos es no solo se puede, no solo es posible el que haya compañías que solucionen problemas y que ganen dinero, sino que se puede hacer de una forma profesional, se puede escalar, se puede medir. Y ahora estamos en el paso de no solo se puede escalar, se puede medir, sino que él realmente aporta valor a la compañía. Es decir, hay una cosa que yo tengo clara, ¿no? Que la cultura de una compañía es una ventaja competitiva brutal. Si tú tienes una cultura fuerte, que de verdad la gente se lo cree, que lo tiene interiorizado, que es auténtica y que viene de abajo arriba y de arriba abajo y que está asociada a tu propósito vital, eso es brutal. O sea, eso es muy difícil competir contra ello, ¿no? Entonces, para mí es, si además de eso, ya no solo es la cultura de la compañía, sino si además lo que haces realmente tiene sentido, que para mí lo más frustrante que hay es cuando la cantidad de horas que le dedicamos a cosas que dices, ¿para qué hago esto? Si es que no tiene ningún sentido. O sea, qué coñazo. Y si eso lo cambias a, joder, lo que estoy haciendo, que voy a tener que seguir luchando en la selva, que voy a tener que, el mundo pues es el que es, ¿no? Pero si lo hago y lo que hay detrás es esto, pues realmente, uno, se puede, dos, creo que acaba siendo una ventaja competitiva grande y tres, pues estamos en el camino de demostrar que eso es así, ¿no? Muy bien. Pues ahora abrimos el debate a todos, ¿eh? A los que queráis preguntar, hacer algún comentario, pues tenéis la posibilidad de hacerlo. Esto nos gustaría que fuera una conversación, un poco entre todos, ¿no? Y un poco para romper, para abrir ese diálogo, esta conversación, voy a cogerme a una expresión, a hacer una repregunta, en cierto modo, Javier, ¿eh? De alguna forma todos habéis expresado que sois, en cierto modo, las empresas son, en cierto modo, está claro que el propósito, esto ya ha quedado claro, el propósito no es ganar dinero. Ya se lo contaré a los estudiantes y a los colegas. Y en cierto modo sois estimuladores de la generosidad, ¿no? De alguna forma, ¿no? Tú has mencionado, Javier, antes también, y Pablo también se refirió antes, al tema de que en el fondo esto tiene que ver con tocar interioridades, con tocar el interior, con interiorizar. Que decía Pablo, es el kit, un poco el cómo unimos, en cierto modo, propósito corporativo con propósito personal. La pregunta iría un poco por ahí, ¿no? ¿Cómo se pueden tocar las interioridades del líder para que se interiorice, decías tú antes, ¿no? Porque claro, es algo interior, en principio no observable. ¿Cómo se puede hacer para que el líder interiorice, le importe, en cierto modo, un propósito compartido, le importe el desarrollo de las personas, de la sociedad, para que le importe eso, para que lo quiera, en cierto modo? Quizás Javier, y después si queréis comentar. Te diría, es
Es muy curioso porque en CREAS, claro, no, conforme pasa el tiempo va habiendo cada vez más proyectos del estilo de los que estoy hablando, ¿no? Hace 10 años no existía apenas, había muy poco emprendedor social, o había muy poco tío profesional que se dedicara a estas cosas y cada vez está habiendo más, ¿no? Entonces hay una tentación que tenemos en CREAS que es, o sea, siempre decimos que para invertir en una compañía la clave es el emprendedor y el equipo. Y hay veces que los proyectos son muy chulos, pero que te das cuenta que el emprendedor no se lo cree. O sea, lo que está buscando es, de forma oportunista, ganar dinero y, bueno, estoy haciendo impacto porque lo hago, pero a mí me sigue interesando. Y nosotros nos decimos, bueno, ya lo cambiaremos. No funciona. O sea, o lo llevas dentro y te lo crees, o al menos nuestra experiencia es que no funciona, ¿no? Pero sí que creo que hay mucha gente que lo llevamos dentro y que al ir a esa velocidad y o sea, la vida al final te arrastra, hay una inercia tan brutal que no te lo planteas, que es que dejamos mucho nuestros valores y nuestros ideales al lado y nos ponemos el traje cuando entramos por la puerta del trabajo de yo ahora soy Johnson y lo que se me pide es esto y tengo mi zanahoria de las ventas y me convierto en un personaje que no soy. Entonces creo que para esa interioridad, para mí fue clave, al menos yo solo sé hablar de lo que son experiencias personales, ¿no? Para mí fue clave lo que te digo de parar, de hacer mi introspección, de realmente... O sea, creo que es fundamental recuperar esa conversación interior, esa conversación contigo mismo, ¿no? Creo que es fundamental el quitarte el ruido y poder sacar eso, que yo creo que lo tenemos muchos, pero que está muy enterrado, porque es que la vida te va dando palos y lo vas enterrando, y conforme vas avanzando, cada vez vas más deprisa, y cada vez es como que eso que tenías y empiezas con mucha ilusión y empiezas creyéndote que lo vas a hacer bien, es que se va aparcando. Pues es recuperar eso y para mí es desde la introspección y desde... Creo que los procesos de ayuda vienen muy bien. Yo hay una parte que trabajo con María José en hacer y crear esos espacios donde realmente le das la oportunidad a la gente con las preguntas adecuadas, en el entorno adecuado, de poder plantearse que hay ciertas preguntas que las tienes ahí de fondo y que las puedes responder de otra manera, ¿no? Únicamente, Pedro, es el haberte sentido partícipe del diseño de ese propósito. Yo creo que hace una gran diferencia, porque es la única manera de creértelo intrínsecamente tú y hacérselo llegar a los equipos y a los demás. Si te viene dado, viene de arriba, el top-down approach que hablábamos antes y mucho más en grandes empresas, es que esto no va conmigo, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante el haber participado en el diseño y por otro lado yo creo que requiere un tipo de liderazgo que yo no sé si es bueno o malo, pero a mí, yo tengo 30 y largos años de experiencia profesional y da igual que ahora esté en BP, antes de ayer en Volvo, anteriormente en Sanitas, yo creo que va contigo, es tu liderazgo, que es un liderazgo inclusivo, colaborativo, donde tú quieres que otros florezcan, no tienes por qué ser tú quien siempre tenga que crecer, demos espacio a los demás, generemos simpatía. Para mí es fundamental, o sea, yo creo que el éxito va mucho por ahí. No sé si será el mejor estilo de liderazgo, como digo, pero yo creo que es el que está haciendo que compañías que realmente lo están haciendo muy bien, pues estén floreciendo como compañía y con individuos que todos ellos respiran esa misma manera de entender. Al final, el líder es palanca dentro de la transformación de la organización, ¿no? Entonces, de nada sirve transformar procesos, transformar tecnología, la propia digitalización, si los líderes no acompañan ese camino de la transformación. Y para que ellos hagan palanca y los equipos ayuden a llegar a la meta, yo escuchaba esta mañana las palabras de Carlos y me ha encantado cuando decías, cuando estabas en esa cena con la vicepresidenta de esta empresa, ¿no? Decías, es que claro, nosotros tenemos que llegar a 600, llámale X, a una cifra, tenemos y queremos, pero el sentir es otra cosa, que es el cómo lo hacemos. Y estamos viendo empresas que se están transformando y el proceso que siguen es tecnología, procesos, organización y luego al final se dan cuenta de que hay personas y justo en el último escalón a lo mejor hay un propósito. Eso lo hacen el 99% de las empresas y debería ser al revés. Esto no es una invención mía, esto es un estudio que se ha hecho y que está publicado, ¿no? Entonces tenemos que empezar por lo obvio, hacia dónde vamos
qué camino debemos seguir todos, porque los empleados y los líderes que saben hacia dónde va su empresa, que forman parte de un proyecto común, querrán contribuir, querrán aportar, sentirán ese compromiso bidireccional y al final el resultado será claramente diferente, porque cuando alguien trabaja alineado con un propósito y con unos valores, eso impacta directamente en el desempeño. Impacta en el sentir, impacta en el ambiente, impacta, me atrevo a decir, hasta en la felicidad y en el bienestar de la plantilla. El otro día comentaba en el coffee con alguien, en la semana pasada, en el área en la que estamos nosotros, me decía un compañero, claro, es que por aquel lado estamos en el lado oscuro y por aquí estamos en Wonderland. Y yo me quedé pensando y yo dije, ¿y eso por qué será? Pues es por la percepción que tenemos las personas y por cómo nos relacionamos, por la forma que utilizamos en las relaciones que tienen impacto al final en el resultado, ¿no? Yo no sé, Miguel, cómo quieres que hagamos las introducciones a las presentaciones. Pues si quieres hacerla ahora, sin más. Pero primero iba Andrea. Andrea, ¿quieres comentar algo acerca de eso? No, ya está todo. Sí, yo es que he traído, lo siento por lo del PowerPoint, pero lo puedo hacer. Hacer. Amplías, de hecho, lo que estabas comentando, ¿no? Sí, amplía el mensaje que estaba dando. Creo que por aquí hay un pasapáginas, ¿no? Gracias. Bueno, lo primero que quiero es agradecer a la Universidad Internacional de Cataluña, a Miguel, lo voy a poner por aquí para no darte la espalda, a Miguel Bastón por las conversaciones que hemos tenido, por la oportunidad de estar aquí, a Carlos Rey y a Maite Márquez también por pensar que Mapfre podía estar aquí hoy y yo representándola. Tengo compañeros y compañeras de mi empresa aquí, lo cual me llena de alegría. Y quiero felicitar también al equipo que ha definido, diseñado este concepto de Human Flourishing, porque cuando lo vi, efectivamente, despierta algo positivo, siempre positivo. Yo al menos cuando lo vi fue lo que sentí, ¿no? Yo os decía que traía algunas slides porque en mi manera de ver y de entender y de aprender, a veces una imagen vale más que 1000 palabras. Y como tenemos los minutos contados, pues bueno, yo he traído algunas imágenes. Nosotros hemos definido nuestro propósito corporativo que se llama Cuidamos lo que te importa y no hemos inventado nada que no estuviera ya acompañándonos durante muchísimos años de nuestra historia. Yo os lo voy a mostrar con un vídeo. Persona o llegar a otra persona como nunca le han llegado. Encontrar lo que te inspira, lo que te mueve, lo que te hace dar lo mejor de ti, no es algo fácil. Hay quien lo tiene claro desde muy pronto y quien lo descubre cuando pensaba que no llegaría nunca. Hay quien se equivoca y tiene la valentía de atreverse a cambiar. Cuando encuentres tu propósito, aférrate a él, porque me tendrás a tu lado para cuidar de ti, de tus sueños, de tu bienestar. Llevo más de 80 años acompañándote y cuidando de tu familia, de tu futuro, de tu tranquilidad, de tu entorno, de lo que te hace feliz, de lo que te hace reír y de lo que te hace llorar. Yo me comprometo contigo y con la sociedad a trabajar juntos para crear un mundo mejor en el que vivir cada día. Porque confío en ti y estaré contigo para ayudarte a ser quien quieras ser. Ese es mi propósito. Estar a tu lado, acompañándote para que avances con tranquilidad, contribuyendo al desarrollo de una sociedad más sostenible y solidaria. Mapfre, cuidamos lo que te importa. Bueno, pues esto responde un poco a la pregunta que hacías, Miguel, de qué significa cuidar, qué significa cuidar para nosotros, ¿no? Nuestra cultura es una fuerte cultura que todos queremos y la tenemos escrita
quizás no la tenemos 100% interiorizada como deberíamos para estar alineados con el propósito. Nuestra visión es: somos tu aseguradora de confianza. Nuestro propósito lo acabo de compartir, cuidar para estar ahí a tu lado. Y luego tenemos unos fuertes valores que representan solvencia, ética, honestidad, servicio, vocación de servicio, innovación para ser líderes en los mercados en los que operamos y equipo multicultural y diverso, porque Mapfre es una empresa que apuesta firmemente por la diversidad y por la inclusión. Cuando nos invitasteis a participar aquí, hoy hablamos de propósito y de liderazgo. Entonces, yo me hice esta pregunta, y es que se ha hablado esta mañana también, es ¿cuántos de nosotros, si nos preguntan ahora mismo, tenemos respuesta a cuál es nuestro propósito personal? Tú lo comentabas, ese viaje interior que te hace salirte de la caja y decir, ¿y yo por qué estoy aquí? En la vida, en la empresa, y luego alinearlo con el corporativo. Es una reflexión que yo la hice con mi equipo y con algunos compañeros hace unos meses y no todos me supieron responder. Se quedaron pensando. Eso nos muestra que tenemos área y recorrido de mejora para trabajar mejor el propósito, sin duda alguna. Yo es una pregunta que dejo ahí. El propósito, lo decía antes, es que nos ayuda a alinearnos en una misma dirección, nos ayuda a sentir que formamos parte de un todo, nos ayuda y nos motiva a querer contribuir y aportar valor, nos ayuda a sentir el compromiso bidireccional, porque yo estoy dando a mi empresa cada día, pero siento que mi empresa me está dando a mí. Y de hecho el compromiso bidireccional es un rasgo muy fuerte dentro de nuestra empresa. Y si todos vamos en el mismo sentido, pues ganaremos más entre todos. Esta reflexión la comentaba antes. Nosotros somos una empresa con 32.000 empleados, más de 75.000 colaboradores, más de 5.000 oficinas en todo el mundo, llegamos a 32 millones de clientes y estamos ahí para ayudarte con tu coche, con tu casa, con tu salud, con tu vida, con tus ahorros, con tu empresa pequeña, mediana o grande, con tu gran empresa cuando hace falta una reaseguradora, y tengo aquí una compañera de reaseguro presente, o cuando te vas de viaje y necesitas que te ayuden con una asistencia. Esto es Mapfre hoy en el mundo y, por lo tanto, tenemos que estar ahí para cuidar a las personas. Somos una empresa que apuesta por la diversidad, por la inclusión. Tenemos 81 nacionalidades y trabajamos mucho la integración cultural, generacional y de género dentro de la empresa. Y por eso hoy, además de hablar de propósito, hablamos de liderazgo, hablamos de líderes con propósito. Y lo vemos como una oportunidad. O sea, estamos ahora mismo, y aquí me gustaría hablar con humildad porque estamos empezando el camino. Tenemos de esos 32.000 empleados, 5.000 son líderes en carrera técnica de gestión de proyectos, pero lideran equipos y personas. Y queremos a esos líderes por su profesionalidad, por sus resultados, por su conocimiento técnico. Pero falta algo, y es que cada uno quiera ofrecer una mejor versión de sí mismo. Y ahí entramos en el cómo trabajo y cómo lidero. Es así de sencillo. Y así le hemos llamado a nuestra iniciativa. En un mundo en el que estamos, a la velocidad a la que vamos, el impacto climático, los nuevos hábitos de consumo, quedarnos como estamos, tenemos claro que no es una opción. Y esto lo vimos muy claro después de la pandemia. Detectamos situaciones en las que teníamos que mejorar y teníamos que trabajar. Y nos hemos puesto manos a la obra. De alta calidad y la digitalización de nuestros procesos. Hacer el seguimiento de tu tratamiento de forma digital a través de la app Impress. Algo ha pasado. Pero bueno, pido ayuda. Con este vídeo nos dimos cuenta que si los líderes no cambiaban o no les dábamos la oportunidad de cambiar, no íbamos a ir por buen camino. Ahora que sabemos que el mundo está en constante transformación, que la realidad cambia de un día para otro y que el presente nos plantea desafíos que nunca habíamos afrontado antes, ahora más que nunca, dar lo mejor de nosotros mismos marca la diferencia.
Estamos en un momento apasionante que exige que en Mapfre tengamos que transformarnos para seguir siendo la empresa que todos queremos y necesitamos que sea. Y tú, como líder, eres la clave de esta transformación, siendo un líder referente que inspire a las personas a tu alrededor a dar lo mejor cada día. Tu ejemplo es la guía para que tu equipo avance en este proceso de cambio que pasa por transformar nuestras capacidades, ser aún mejores profesionales y aprender a trabajar de una manera más ágil y flexible. Prepárate para tomar las riendas de tu propio desarrollo, porque con esta inquietud tendrás el futuro en tus manos y serás el líder que otros seguirán para continuar creciendo. Como líder de Mapfre, vamos a avanzar juntos en esta nueva forma de liderar y de trabajar. Y gracias a ti seremos capaces de crecer, de transformarnos y de evolucionar. Porque si ofreces tu mejor versión como líder, todo irá mejor. Es el momento. Es ahora. Bueno, pues ese es el proyecto de liderazgo que hemos definido. Antes de definirlo y de implantarlo, hicimos un research entre distintas instituciones y todas coincidían en que cualquier empresa, grande, pequeña, mediana, que esté intentando implantar, diseñar o hacer evolucionar su modelo de liderazgo, tiene que pensar o trabajar sobre 6 aspectos. Pensamiento crítico, cuestionarnos todos los días cómo estamos haciendo las cosas, y así hemos empezado. Conocimiento, se ha hablado también esta mañana del conocimiento. El conocimiento diferencia a unas personas y profesionales de otros. Empatía, si no nos ponemos en los pies del compañero, del cliente, del empleado, del colaborador, no tendremos el mismo éxito. Comunicar, comunicar, comunicar. Hay líderes que no comunican, que no trasladan, que no dicen hacia dónde va el barco y el equipo está perdido. Autogestión, a mí esta me encanta. Si tú no eres capaz de gestionar tu propia agenda, de gestionar tu vida, tu sueño, tu alimentación, tu deporte, no eres capaz, no puedes liderar personas. Primero te tienes que saber liderar a ti misma. Y finalmente, la digitalización y la tecnología. Con ello definimos una serie de características y aspectos que queríamos trabajar en nuestros líderes y entre ellos está el yo, ese viaje al que te referías hace unos minutos hacia el interior, porque tú te puedes conectar con el entorno, puedes tener todo el conocimiento de Mapfre y de tu negocio que quieras. Puedes y debes desarrollar a tu equipo y guiarle y reconocerle y motivarle y alinearle con el propósito, pero el viaje empieza en ti mismo, en cómo llegar a ser un líder ejemplar, un líder referente, un líder que inspire, un líder que ilumine y un líder al que todos quieran seguir. Ese es el liderazgo que estamos buscando. Esto no es un programa de formación, esto es un proceso de transformación, un plan a 3 años, un reto, y tenemos que inspirar, acompañar, comunicar y formar. Hemos hecho muchos programas de liderazgo, pero con un programa de formación no se cambia una persona. La persona tiene que cambiar porque quiere cambiar y nosotros les hemos invitado al cambio y tenemos que medirlo. Y con estos datos voy a acabar. Este ha sido el gran reto, empezar por los CEOs para que el proyecto se traslade en cascada. Hemos llegado al 80% de los líderes, hemos visto que tenemos que acompañar y que esto no va de formación, esto va de transformación. Y finalmente, la reflexión que os hacía hace unos minutos. Hay que empezar por la visión, por el propósito, por las personas y luego ir al proceso, a la organización y a la tecnología y no al revés. Y ese es yo me quedo con esta reflexión, no perder el foco, saber mantener la llama viva y tener claro qué hacer cuando alguien no se quiera enganchar en el cambio. Muy bien, y os vamos a acompañar, pero el cambio depende de cada uno de nosotros. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a dedicar unos minutos también a que podáis hacer preguntas. Mira, me parece que...
Buenas tardes a todos. Soy Vicente Blades, me presento, soy el director general de ITEX, Instituto Tecnológico, que estamos en este proyecto, pues al principio con la cátedra y después con la fundación desde el principio. Y la verdad es que no sé si es una pregunta o una reflexión o un compartir, ¿no? Nos ha ayudado mucho en nuestro desarrollo y crecimiento durante estos años. Y la verdad es que siempre, pues bueno, tienes esas dudas o esas preguntas de cómo todo esto, estos conceptos los aterrizas en la organización. Y no siempre es fácil y no siempre es perfecto. Pero bueno, estaba pensando mientras oía toda la mañana, ¿no? Y creo que al final, pues es como esto que dices, es un poco un círculo virtuoso, ¿no? O esto de un win-win, ¿no? Dices, al final todos tenemos una cuenta de explotación que optimizar, tenemos un mercado, hay dificultades, la vida no es fácil, no es maravillosa, y ni en la vida es fácil, ni en la empresa tampoco, pero que tener un propósito, alinear a la organización con este propósito o con esta misión y con los valores de la organización, pues sí que es verdad que ayuda muchísimo. Y también creo que es importante que si el líder pues crea lo que yo digo, un estilo de liderazgo, pues al final también pues todos los directivos que tienes en la organización y las personas que forman los equipos, pues al final ese estilo de liderazgo pues sí que influye y alinea mucho a las personas de la organización. Y me ha encantado el lema de este simposio, el florecer de las personas, porque si se ponen los medios, las políticas de personas, incluso políticas retributivas, que también hay que ponerlas, ¿no? Para que las personas tengan espacio en la empresa para crecer, para desarrollarse, para florecer como personas, como profesionales, pues esto creo que es muy importante, porque es la forma de que, de que no solo tengamos pues unos poquitos líderes, sino que cada uno, pues al final, yo pongo muchas veces el ejemplo de que Dios nos ha dado un motor, yo soy ingeniero de formación profesional, Dios nos ha dado a cada uno un motor, ¿no? Entonces muchas veces yo a mis equipos les digo, oye, ¿qué es un equipo, no? Pues yo entiendo que un equipo es aquel conjunto de personas que uno tiene un motor de 5 kilovatios y le ayuda a que esos 5 kilovatios le permiten, por ejemplo, correr 5 campos de fútbol, ¿no? Y otro tiene un motor de 1,5 kilovatios y, oye, el equipo le ayuda a que ese 1,5 kilovatios, en vez de 5 campos, puede correr 2. Pero ayudas para que todo el equipo intente, trabaje o aporte para que cada uno de alguna forma saque lo mejor de sí en la organización, que es donde podemos influir. Eso también al final hace que las personas pues vengan a trabajar como una orquesta que toca afinada, porque están alineados, están convencidos les gusta la partitura que tocan. Entonces normalmente esa orquesta suena más alto, suena mejor que si cada uno va un poco por su lado. Entonces esto creo que al final, todo esto que muchas veces te preguntas, oye, ¿cómo lo acabo de aterrizar? Y nunca lo terminas de aterrizar, por lo menos eso creo yo, pero siempre estás como en las matemáticas, el límite, ¿no? Tiende a, ¿no? Y si estamos en un gradiente que tiende a, pues vamos dándole, al final esto yo creo que le da a la organización, es como esta argamasa, ¿no? Que hace que las piedras que ponemos en un muro, pues oye, estén bien unidas, el muro crezca alto, crezca fuerte. Y me encanta este símbolo que ha puesto Carlos, porque yo también lo utilizo mucho, de que cuando no sabes cómo, pues levantas la mirada y ves el faro allá. Y dices, pues, oye, sí, es para allá donde tenemos que ir, y tenemos que ir trabajando en equipo y abonando el campo para que esas semillas que ponemos y esos árboles, unos más grandes, otros más pequeños, pues florezcan y se hagan grandes y se desarrollen, incluso pues bueno, disfruten y sean hasta felices dentro de la organización, ¿no? Muchas gracias. De forma muy breve, sí me gustaría, habéis hablado de propósito personal y lo importante que esté ligado. Me encantaría conocer, tengo franca curiosidad por conocer cuál es el propósito personal de cada uno de vosotros y cómo se manifiesta en el día a día. Un ejemplo concreto y breve, porque me gustaría escuchar a los cuatro, ¿vale? Venga. Andrea, sí, como hemos ido en sentido inverso, vamos allá.
Joder, Marta, yo pensaba que éramos amigas. Pues la verdad que propósito personal. Hemos hecho varios talleres de ello también con Carlos ahí en la oficina. Yo creo que el mío principalmente, la verdad que yo me siento identificada mucho con el propósito de grupo que se ha definido, ¿no? Que es que somos leales al desarrollo de personas y países. Creo que es algo en lo que siempre he tenido esa cosa puesta, yo también, ¿no? Yo he sido partícipe de esa definición, pero creo que es algo muy representativo de todo el grupo en Latinoamérica. Y yo siento que de alguna manera, pues con las cosas que he ido haciendo en la vida, pues también tenía ese propósito de ser leales al desarrollo de personas y países en distintos sitios y en distintos contextos. A nivel propósito personal, no tengo una frase definida, así que os pueda soltar, oye, este es mi propósito, ¿no? Pero sí que creo que tiene que ver con contribuir a ese lado más humano y a la empatía de todos hacia lo que nos rodea, ¿no? Y creo que sí que estoy en un sitio que se preocupa mucho por lo que hay a nuestro alrededor, ya sea los colaboradores como las propias sociedades donde estamos trabajando, ¿no? Y sí que creo que en ese sentido estoy muy alineada sin tener así una frase de propósito clara y definida. Pero bueno, yo creo que va por ahí un poco la cosa. María José. Pasa tú si quieres. ¿Pasas palabra? Ay, María José. Bueno, mi propósito personal y ligado al mundo de la energía, yo creo que es traer mi energía positiva, ese impacto que puedo generar en los demás, esa luz que intento transmitir en cada interacción que tengo con mi grupo de trabajo, con mi familia, con mi marido, con mi hijo, con mis amigos. Cada interacción es importante y es la Marta verdadera, la auténtica, la que quiero transmitir, y lo hago en casa, lo hago con mi gente y lo hago en el trabajo, en cada uno de los trabajos que van conmigo. Energía positiva, yo diría. Vale. A ver, yo traslado también mi propósito personal a mi entorno profesional. Lo siento así. Mi propósito es ayudar a crecer a las personas que me rodean, creo firmemente en el desarrollo de las personas, desde abajo hasta arriba, si se hace bien. Y en mi propósito profesional pues estará ligado también a los distintos proyectos que voy llevando, pero en este caso concreto, con el gran reto que tenemos ahora, es ayudar a que los líderes de verdad hagan ese cambio a una mejor versión. Y yo diría un doble propósito, ¿no? Por un lado, bueno, en CREAS decimos crear un mundo con sentido, que es, en el fondo, el que la economía, el dinero, ponerle corazón, ¿no? Que el dinero sirva, que tenga sentido, que el dinero se dedique a cosas que de verdad nos ayuden y que contribuyan a un mundo mejor, ¿no? El cambiar la mentalidad, al final, lo que más moviliza, lo que más influye, lo que más es el dinero. Entonces, que el dinero sirva pues para crear un mundo mejor. Y hay una cosa que a mí personalmente iba a decir me excita, es un aliciente importante, que es que gente joven, yo no pude hacer, yo me dediqué 20 años a vivir en una compañía como un ejecutivo más, creo que hice lo que pude en hacer crecer a la gente y tal, pero siempre tuve la frustración de que mi talento no desarrollarlo en algo que me hubiera gustado, que es la oportunidad que le estamos dando a gente joven que realmente quiere hacer cosas que cambian el mundo y dedicar su talento y poder tener una carrera profesional y poder ganar dinero y poder vivir relativamente bien, pero haciendo algo que realmente tenga sentido, ¿no? Pues dar esa oportunidad, en el fondo es como juntar todo, de contribuir a un mundo mejor desde tu trabajo. Gracias. 4. María José, no sé si tenemos mucho tiempo. Ahí también había alguna. ¿No había alguna por ahí? Sí, bueno. Sí. Vale. Perdón, ¿eh? Gracias. Sí. Yo creo que a estas alturas queda claro que toda empresa debe tener una propuesta real, creíble y auténtica, y no solamente la maximización de beneficios que puede pues contentar a una parte de la empresa, pero no motivar a todos. Entonces,
pues eso, o sea, tiene que haber una propuesta de valor. Pero Pedro ha comentado una cosa que me parece muy importante, y todos también, que la cultura, tiene que haber una cultura definida para que una empresa funcione bien, y tiene que ir de arriba abajo y de abajo arriba. De arriba abajo, seguro que con el proyecto de Elvira va a ser muy fácilmente conseguible. Pero la pregunta es para todos, ¿qué acciones habéis tomado? ¿Cómo habéis conseguido que la cultura se transmite también de abajo a arriba, que para mí es el challenge, ¿no? ¿Queréis? A ver, yo vivo en dos mundos, ¿no? Uno es el de CREAS, que realmente es fácil vivir la cultura porque a lo que nos dedicamos es a invertir en compañías que buscan, que tienen sentido, que tienen un propósito especial, que en su ADN están contribuyendo a algo, pues, cuidado de mayores, haciendo que los cuidadores, que es uno de los trabajos menos nobles, digamos, o peores vistos, pues recuperar el que realmente estén, transformar profesionalizarles y que sientan que están bajo un paraguas. Bueno, pues todo eso te ayuda a que tienes una cultura muy clara, ¿no? Y en empresas grandes, que ahí me dedico a consultoría y a crear procesos en los que eso es posible, yo os diría que desde mi experiencia como trabajador por un lado y como consultor por otro, creo que es necesario que la gente, o sea, escucharles, permitirles hablar, permitirles que se conecten a ellos mismos y a su propósito. O sea, hacer actividades dinámicas, procesos como lo que decía Elvira, en la que le das la oportunidad a la gente a plantearse preguntas que luego conectarás más adelante. Es un proceso largo, eso no lo haces ni en un día ni en un año, es un proceso largo. Y es un proceso que tiene que venir sponsorizado de arriba, yo diría desde la autenticidad, porque no hay nada que captemos los trabajadores mejor que cuando nos están engañando, que es el 99% de las veces que nos hablan de un propósito de una empresa. Que no te lo crees porque no hay coherencia. Pero que sí que sabes detectar cuando realmente hay un CEO que se lo cree y que lo sponsoriza hacia abajo y que te escucha y que te permite conectarte a ti mismo y que te permite desde ahí empezar a hacer preguntas de, ostras, que estoy aquí en algo que va más allá de mis tantas horas para ganar un sueldo o tener un beneficio, ¿no? Sí, y yo creo que en el mundo en el que vivimos, que todo es agility, ¿no? Y que trabajamos mucho en squads y en pequeños grupos de trabajo, el que ese CEO y todos los líderes que están por debajo de él, de oportunidades, espacios abiertos, espacios inclusivos, donde cualquiera que quiera contribuir sea escuchado, es fundamental, porque si no, nunca vamos a hacer que desde abajo las iniciativas crezcan, ¿no? Yo simplemente un ejemplo en el área que vosotros trabajáis mucho, nosotros también, que es diversidad, equidad e inclusión, todo está funcionando por los grupos de trabajos de voluntarios que se dedican a la diversidad de talentos sin género, sin generación, sin importar procedencias culturales, étnicas, etcétera, etcétera, son los que están tirando de esa agenda, no está viniendo desde arriba, pero se les ha dado tal espacio que son los que están entregando para que desde arriba, los puestos directivos, nos estemos comprometiendo con objetivos personales de cada uno de nosotros para que esa agenda sea una realidad, ¿no? Entonces, el dar esos espacios es fundamental, añadiría. Sí, ahí detrás. Bueno, mi pregunta va muy encaminada a la que ha hecho mi compañero. Realmente los propósitos son muy loables, pero como decíamos esta mañana, si los propósitos se quedan en la mente o en el corazón y no van a la acción, de poco sirven. Me gustaría preguntaros, sobre todo, claro, tenemos aquí el sector de la banca, el sector de los del petróleo, seguros. ¿Qué acciones o qué mejor acción vuestra empresa ha tomado diferenciadora de la competencia con la finalidad de conseguir el propósito? Con la finalidad de conseguir el propósito. Estamos en proceso de alinear el propósito y la única acción que vamos a poner en marcha para medir si verdaderamente se ha hecho una declinación adecuada y se ha interiorizado es midiendo conductas y con feedback de los empleados hacia los líderes. El proceso se hace anualmente y hasta que no tengamos esa información, por eso os decía que estos datos los daba de manera muy humilde, porque aunque ha habido una recepción muy positiva y la gente tiene hambre verdaderamente de cambiar, tenemos un camino por recorrer
y habrá que medir dentro de unos meses esos cambios de hábitos, de mindset, que si los tenemos definidos, cómo lo vamos a medir para pues tomar decisiones, implantar nuevas acciones, seguir diseñando este camino. Es un camino a 3-4 años. Esto no se cambia de un febrero para un marzo y acabamos de lanzarlo. Desde luego con bastante implicación y compromiso de la dirección, eso es cierto, y con gran convencimiento de que había que hacerlo y que no podíamos quedarnos sin dar este paso. Quizás, bueno, mi caso es un poco particular, ¿no? Porque en el fondo son bancos en Latinoamérica, independientes, etcétera, pero hay mucha cultura de, oye, somos un grupo, todo el mundo es consciente de eso, ¿no? De manera local y de alguna manera hemos estado ahí pues 65 años, yo no, obviamente, pero 65 años llevamos en los distintos países pasando por todo. Sendero Luminoso en Perú, que lo hablábamos esta mañana, en Venezuela, pues imaginaros lo que es, pues el banco en Venezuela, después de 65 años, o sea, este año, después de una racha muy bestia y muy mala, ha empezado a funcionar, ¿no? Por así decirlo. Su compromiso es, o sea, su propósito que ellos han definido es, nuestro compromiso es crecer contigo, ¿no? Y lo han definido ellos, es muy suyo. O sea, me llegan mensajes de verdad todos los días de distintas personas que dicen, oye, es que este propósito somos nosotros, no solamente es el banco, es que este propósito es Venezuela. O sea, es que todos están ahí resilientes, avanzan, quieren seguir, y cuando les decimos, oye, es que el propósito del grupo es ser leales al desarrollo de personas y países, es que no cabe la menor duda en la sala de que eso es real, porque han visto un grupo que les ha apoyado desde todos los ángulos posibles, constantemente, durante todas las subidas y bajadas. O sea, no es cuestión de una acción, yo creo, es cuestión de que cuando la gente lo lee y lo ve, diga, esto me lo han demostrado con los años y me lo han demostrado, está ahí. O sea, ellos lo han sentido más allá. Como os digo, es un propósito que el de grupo es algo de este año, es muy novedoso entre comillas, todavía casi ni lo hemos comunicado, pero cuando lo escuchan dicen, oye, es que esto es real. Más allá de que antes no se decía en abierto, sienten que es totalmente algo que se les ha demostrado con los años, ¿no? Y yo creo que eso es la manera de que de verdad la gente conecte y diga, oye, estos me están diciendo algo que en realidad me lo llevan demostrando 65 años, ¿no? Y eso lo hagan con Venezuela, en los otros por otras razones también, pero yo creo que es eso, ¿no? Como la gente lo vive y lo ve, y que lo que decías, ¿no? Cuando te engañan lo sabes y cuando no, pues respondes mucho a eso, ¿no? Marta y Javi, contestad, pero os voy a pedir, por favor, mucha síntesis y luego la pregunta de Jorge y cerramos, ¿vale? Entonces... Nada, yo solamente una acción concreta. Os decía que hace como 4 meses o así hemos lanzado una nueva plataforma desde el Departamento de People and Culture para aterrizar, ¿no?, el propósito. Y lo que hemos hecho, como todos los 80.000 que formamos el Grupo BP, es tener esa reflexión de cuál va a ser mi contribución y la de mi departamento para contribuir a ese propósito común. Todo eso lo hemos ido uniendo a través de distintas reuniones departamentales y forma parte de nuestra agenda estratégica ahora a 3 años, lo que todos y cada uno de nosotros nos hemos comprometido y hemos firmado que vamos a estar ahí. Entonces, el dedicarle tiempo después a aterrizarlo. Y nada, nosotros hacemos reuniones generalmente bimensuales, donde nos juntamos para realmente hablar a nivel personal de cómo nos sentimos, de cómo estamos conectados, hasta qué punto realmente estamos viviendo el propósito, y es dedicarle un espacio donde de alguna manera te reconectas, ¿no? Porque si hay algo que ocurre también, y es superhumano, y nos pasa a nosotros, que en el fondo estamos en un mundo muy de sentido, y entiendo que pasa más en multinacionales o en grandes empresas, te acabas desconectando. O sea, el día a día te va quitando y se te olvida. Y estás con la guerra, con la batalla, con el no sé qué, con la negociación, con esto que te sale mal, con los incentivos que no llegan, con tal, y se te olvida el propósito. Y entonces creo que crear espacios para volverte a reconectar. Para mí eso es fundamental, ¿no? Con el propósito personal. Yo, por sumar un poco a eso, justamente pues en Guatemala, por ejemplo, el otro día una chica nos mandó un mensaje diciendo, oye, yo pasé por el taller de propósito personal, definí mi propósito personal y llevaba pues una semana malísima, o sea, no conseguía esto, no se encontraba. Me dice, me he vuelto a leer el propósito y me he vuelto a reenganchar. Mi propósito personal me he enganchado otra vez con lo que estoy haciendo, ¿no? Que te digan eso, dices, joder, qué bien, ¿no? Que puedas pasar por esa experiencia personal que luego te permita reengancharte con el tuyo personal. ¿Se me oye? Sí, ¿no? Bueno, yo voy a
hacer un comentario y una pregunta que quizás os la hago Andrea, Elvira, Marta y Pedro, no como representantes de la empresa en la que trabajáis, así os quitáis el condicionante y podéis responder con más autenticidad. Todos habéis hablado de cultura y a veces la sensación que me da cuando oigo hablar a las personas de cultura es que la cultura es algo que se puede controlar, ¿vale? Yo creo que la cultura es un animal que tiene vida propia, puedes intentar dirigirla, pero alguien dijo, hay gente que me ha oído decir esta frase, pero es que creo que es la mayor verdad, la cultura es lo que las personas hacen cuando nadie les mira. Entonces, en las empresas, muchas veces, creo que todavía, yendo al tema de la mesa, espejismo u oportunidad, ¿vale? Creo que en las empresas todavía hay, en algunas, ¿vale? Pero bueno, digamos, hay dos agendas, ¿vale? Está la cultura real de la empresa y la cultura pública y publicada, que no siempre coinciden. Me gustaría preguntaros si creéis que todavía estamos, las empresas, sobre todo las muy grandes, ¿vale? Están más en una posición de haz lo que digo y no lo que hago, ¿vale? Más que en una posición de verdad. Y eso se traduce en, ¿creéis que alguna multinacional, y no contestéis el nombre de las vuestras, así os sentís más libres, ¿creéis que alguna multinacional estaría dispuesta a sacrificar algún punto de vida por cumplir objetivos de sostenibilidad? ¿Por llegar a net cero en 5 años y no en el 2050? Si eso le costase 3 puntos de vida, ¿lo haría? Wow. Jorge, vaya pregunta que has dedicado para el final, ¿no? Yo que me siento, porque no trabajo en ninguna multinacional y me siento más libre, te diré que creo que especialmente en España nos falta un cambio generacional de mentalidad de altos ejecutivos, pero que se está dando. Y creo que la esperanza es que hay gente, y esto lo hablo desde el conocimiento de gente con la que trabajamos, que hay gente que realmente se plantea que quiere, no, o sea, al final lo que tú dices, ¿no? La cultura es lo que haces, pero la cultura se le ayuda mucho. Y ese cambio de mentalidad, que es la forma de empezar una cultura, hay tíos que de verdad lo promueven desde ellos mismos, desde el ejemplo, desde el modelaje, desde que lo ves y te inspira y lo sigues. Y creo que hay empresas que efectivamente se han dado cuenta y se están dando cuenta que es que no hay otra vía, que es que a largo plazo, a medio largo plazo, no hay otra vía que la sostenibilidad, no hay otra vía que apostar por eso, porque el EBITDA de hoy lo perderás mañana. Entonces, creo que estamos en ese proceso de cambio, de cada vez más empresas están empezando a ver eso como algo real y que lo juzgan así. Ahora, que queda mucho camino, sí, mucho. Totalmente. Yo creo que aún son pocas las empresas multinacionales o incluso pymes, o sea, que están dispuestos a sacrificar 3 puntos de EBITDA por cumplir los objetivos de la agenda sostenible, pero sí que hay, de verdad, compromiso de muchas de ellas por llegar ahí. Yo creo que también viene fundamentado por todos los estudios que hay que demuestran que realmente las empresas que sí que están siendo coherentes con su propósito están impactando en un montón de otros KPIs, que quizá no es el último EBITDA y la cuenta final, el bottom line del P&L, pero que definitivamente impactan en satisfacción de sus clientes, en repetición de compra, en satisfacción de los empleados, en retención de empleados, en tantos otros KPIs que al final contribuyen al EBITDA, ¿no? Entonces yo creo que es otra lectura, pero falta mucho por hacer. Mi respuesta, y muy brevemente porque estamos fuera de tiempo, es que sí, que estamos en el camino, que tenemos un gran plan de sostenibilidad con criterios ESG y business con objetivos concretos y estamos en el camino. Y tenemos mucho que hacer, pero sí. No sé cómo vamos de tiempo, vamos fatal de tiempo. Fatal. Ya lo he dicho todo. Es que es muy tarde. Pues yo simplemente cierro. Espera, Miquel, que yo primero explicitar las gracias. Tengo la fortuna, me considero una mujer afortunada, de conocer y poner la mano en el fuego estas 4 grandísimas personas
Yo en concreto he tenido la suerte, por ejemplo, de trabajar en Venezuela y doy fe de todo lo que está diciendo. A mí se me puso la carne de gallina de tener el lujazo, ¿no? Y esto es un camino de doble dirección. Les vamos a dar un mega aplauso, pero antes de eso, Miquel, no me puedo contener. ¿Cuál es tu propósito personal? Me la temía, ¿no? Aprender, estudiar, investigar, para poder explicárselo a los otros. Déjame solo cerrar, porque hemos planteado el título un poco como pregunta. Si es un espejismo, si esto del propósito es un espejismo, una realidad. Yo creo que ahora tenemos que concluir, que hacemos los... bien, pues a mí me parece, ¿no?, que ha quedado claro que el propósito, el desarrollo de las personas, el desarrollo de la sociedad, el cuidado de los demás en las empresas no es un espejismo. Y ahora lo que se trata, me parece, es de contarlo a todo el mundo. Yo a los estudiantes y vosotros a todos los demás. Muchas gracias.